CPC por el aire, un micrófono abierto al barrio. CPC por el aire es el programa del Centro Político y Cultural donde la cultura, la política y la calle se cruzan en una misma frecuencia, con la voz de los vecines, entrevistas que incomodan, música que vibra y debates que importan. Este espacio invita a pensar, compartir y transformar, porque también tenemos voz, memoria y propuestas, y no nos quedamos mirando desde la tribuna. Poné el mate, prepara la oreja y salí al aire con nosotros. Entre el 1 de enero y el 30 de junio del 25 se registraron 124 víctimas de femicidio. Los suicidios femicidas se producen cuando se comprueba que las mujeres se quitan la vida como consecuencia de los abusos sistemáticos y la violencia de género perpetrada por hombres contra mujeres. Aunque los números varían, cada caso de femicidio es una muerte violenta de una mujer cada 35 horas. El problema está lejos de resolverse. Un dato que se mantiene constante a lo largo de los años es el lugar donde se cometen los femicidios. En la mayoría de los casos, el crimen ocurre en el domicilio de la víctima o en la vivienda que compartía con el agresor. Estos espacios, que deberían representar ámbitos de protección y resguardo, continúan siendo los más peligrosos para las mujeres, al constituirse en escenarios donde se vulneran gravemente sus derechos. En lo que respecta a las víctimas colaterales, se identificó que 59 niñas y niños quedaron sin madre como consecuencia directa de los femicidios registrados en el periodo, y hubo una mujer que fue asesinada estando embarazada. En este contexto es importante recordar la existencia de la ley Brisa, que establece una reparación económica para hijas e hijos de víctimas de femicidio. No obstante, su implementación presenta serias deficiencias administrativas y estructurales, lo que impide que muchas de las personas alcanzadas por esta normativa accedan al derecho en tiempo y forma, dejándolas en una situación de alta vulnerabilidad social y económica. Se contabilizó un total de 124 femicidas durante el periodo analizado. En relación con la edad de los agresores, el mayor porcentaje se concentra en la franja etaria de 31 a 50 años, lo que coincide con el rango de edad más frecuente de las víctimas. En algunos casos, los autores de los crímenes se encuentran prófugos o las causas aún se hallan en etapa de investigación, lo que impide contar con información detallada sobre su identidad o perfil. Cabe destacar que 10 de los femicidas identificados pertenecen o pertenecieron a la fuerza de seguridad. Además, se identificaron 6 femicidas que actuaron como sicarios, lo cual da cuenta de una articulación entre violencia de género y criminalidad organizada en ciertos contextos. Por otro lado, se registraron 13 femicidas que se suicidaron y 5 intentos de suicidio sin consumar. Buenas tardes. Buenas tardes a todo el barrio de Montserrat. Buenas tardes a todas las personas que nos están escuchando, que nos están viendo. Realmente es difícil decir buenas tardes en este contexto. Es difícil decir buenas tardes cuando sabemos que en el día de hoy ni Brenda, ni Lara, ni Morena están entre nosotras. Este programa intenta ser un programa ameno, un programa divertido, un programa en el que la voz del barrio sea escuchada y la coyuntura social y política también analizada. Sin embargo, a veces cuesta poder empezar un programa con esta, estas terribles noticias a las que no nos vamos a acostumbrar y las que
deben de parar. Buenas tardes, Lula. Buenas tardes, Alberto. Buenas tardes, Gloria. Buenas tardes, Mateo. Hoy vamos a estar hablando de diferentes temas. Claramente nuestro programa va a estar muy marcado por el terrible femicidio que se cometió, el terrible triple femicidio que se cometió. Vamos a estar hablando en nuestras columnas particularmente de educación y derecho, como venimos charlando en los primeros, el programa cero y el programa uno que tuvimos, y vamos a estar también dándonos al análisis de esta situación. Lo que vamos a hacer, en principio, y aclarando para todas aquellas personas que nos están viendo, vamos a respetar a las víctimas. Y respetar a las víctimas justamente es hablar no de ellas, no si cómo estaba, si dónde estaba, si qué hacía. Respetar a la víctima es justamente empezar a hablar del problema. Queda pensando en esto que estás diciendo, sabiendo que la situación nos atraviesa a todos, pero principalmente a las mujeres, porque es esto que vos decís y que decía el compañero acá, cada 35 horas desaparece una mujer. Así que sí, hoy es un día bastante triste. Sí, lo raro también es lo llamativo, no sé si es raro. Es cómo trataron los medios la información, ¿no? Mostrando una chica de 15 años, 2 de 20, este, o sea, cómo mostraron sus redes, ¿no? O sea, chicas, totalmente sexualizadas, ¿no? Sin ver, realmente cuál se transforma, que son chicas vulnerables, eso es. Sí, Chicas vulneradas por un sistema patriarcal capitalista. Estamos hablando de un sistema que viene desde hace tiempo, pero totalmente de acuerdo. Digo, vamos como ya hubo suficiente vulnerabilidad en la condición económica y social que se encontraban y los medios hegemónicos no han hecho más que repetir y remarcar que en realidad la culpa termina siendo de la víctima, ¿no? Es difícil esta situación, es difícil arrancar un programa. Vamos con un tema musical muy cortito y nos metemos de lleno en el análisis, como decía Alberto, particularmente tenemos que hablar del contexto y no de las víctimas. Enterarse, porque también lo que le pasa a muchas personas es que viven tan metidas en todo lo que les afecta a lo económico, ¿no? Que está también, por supuesto, Por pensado para supuesto. eso. Hay una intención para que así sea. Em, ocurrieron 3 femicidios con 3 chicas. Las encontraron muertas en una casa en La Matanza. Em, Ayer se veía en los medios de comunicación, la verdad, terrible cuando sacaron los cuerpos. Eran 3 chicas que según dicen, estaban en una casa, en una fiesta, las contactan para ir a un evento de diversión, supuestamente, y terminan asesinadas en 3 lugares diferentes, porque no sé si ustedes escucharon, compañeros, el tema de la camioneta, ¿sí? El tema de una habitación y también a una encontraron enterrada. Entonces, terrible, la verdad, lo que pasó. Y en relación a esto, como decía el compañero, el tema de cómo los medios de comunicación hegemónicos trataron el tema y cómo trataron, cómo cosificaron a estas 3 víctimas, ¿no? Que eran 3 chicas de 20 años y de 15 años. Y para sumarle peor a la cuestión, aparentemente, no sé si todavía está confirmado o no, hubo un vivo de las torturas que les hicieron a las chicas. ¿No sé si escucharon eso? ¿Sí? En Instagram se hizo un vivo para las personas que estaban en un grupo cerrado viendo cómo las torturaban y las terminaban asesinando a estas chicas. Terrible, y la verdad que verdaderamente es, terrible, atroz. sí. Lo que más duele también es que parte de los medios, como decía Lu, es que es como que se vuelve a reeditar, ¿no? Esto de que por algo será, ¿no? Si es un vuelto, se quedaron con algo que no les pertenecía. O sea, siempre por algo será. La culpa siempre es de la víctima, ¿no? Nunca es
del agresor, nunca, como que siempre esto de proteger al macho, ¿no? Siempre hay que protegerlo, Tal cual, ¿no? empieza a escudriñar. Porque cuando hay propagandas cambio, pero el tema este, ¿cómo en pocos segundos te muestran, siendo mujer, lo que te puede pasar? No reclames, o sea, no tenés derecho a exigir los derechos, o sea, hay un montón de cosas que se leen en ese comercial, terrible. Siempre tendría que tener esta intención de como de insistir en esto, ¿no? Pero nos pasa esto, estamos tan atravesados por este patriarcado capitalista que decía Sonia, y hacer también hincapié en que es capitalista por una cuestión de cosificación de la mujer, ¿no? Por esto de despacho. La verdad que yo no vi la propaganda, menos mal que no la vi porque creo que me hubiese horrorizado como todos ustedes. Em, pero es esto, ¿no? Uno duda, decir, pero a ver, ¿se la dejo pasar? ¿No se la dejo pasar? No, no, no deberíamos dejar pasar ninguna. Entre enero y junio del 2025 o sea, en 6 meses nada más, estamos en casi octubre ya, eh, se registraron más de 120 femicidios a nivel país. Traducido al tiempo de todos, una mujer es asesinada, como dijimos antes, cada 35 horas. No es un titular. Son familias partidas, barrios que se apagan. La mayoría ocurre en el ámbito doméstico, la casa. Ese lugar que debería ser un refugio, muchas veces se vuelve el escenario. Se repite la cadena, agresiones previas, denuncias que no prosperan, medidas de restricción que no se cumplen, botones antipánico que no alcanzan. Y algo más, el entorno que suele saber que hay violencia, esa vecina que escucha gritos, ese amigo que ve moretones y que no se quiere meter. Metámonos. Acompañar puede salvar vidas. Mientras tanto, discutimos presupuestos, competencias, áreas que se recortan o se reestructuran. Incluso hubo debates sobre la figura del femicidio en el Código Penal. Más allá de la letra chica hay algo simbólico. Lo que tiene que cambiar es el Estado, y este Estado que está funcionando hoy en día. Imagínate a Mariana, denunció 2 veces. La primera tardaron, la segunda llegó el botón antipánico, pero sin patrullaje cercano. ¿Qué sostuvo a Mariana? Su red cercana. ¿Cuál es la red cercana? Es la amiga que ofreció acompañarla a la fiscalía. Es la vecina que cuidó a sus hijas esa noche. El tío que la fue a buscar. Esa ¿Qué hacer hoy? ¿Qué es lo que podemos hacer? Si vos ahora estás en riesgo, acompañás a alguien, 144, atención y asesoramiento, 24/7. Llamás, contás, te guían. 911, emergencia inmediata, no dudes. 137, programa de víctimas, en Cava y lugares adheridos. Equipos que acompañan y articulan la intervención. Tenés que denunciar y no tenemos que callarnos porque justamente esta red tenemos que cuidarnos entre todos, porque en algún momento va a aparecer el Estado y mucho más si votamos mejor, ¿no? En octubre. Pero bueno. Ah. Bueno, quería recordar que estamos en CPC por el aire, un programa que hacemos acá en el Centro Político y Cultural del Hormiguero, en Hipólito Yrigoyen 1440. Les recuerdo la red de Instagram que estamos transmitiendo un poquito por un vivo. A veces hacemos unos vivos, vamos a colgar unas fotos también si nos quieren mandar mensajes, CPC El Hormiguero. Y bueno, está un micrófono abierto, así que si algún vecino o alguna vecina se quiere acercar, está el micrófono abierto para quien quiera. Y están las compañeras Cristina y Sole acá también en la puerta del CPC. Está la boleta también para que les podamos mostrar esta boleta única que se aproxima ahora en octubre. También están repartiendo volantes las chicas con información súper importante, así que a todos los vecinos, como dijo Mateo, los invitamos a pasar por el Centro Cultural. Qué importante lo que decías, Alberto, en cuanto a la posibilidad de que estas oportunidades que con todos estos programas se buscaban, que de hecho de eso se trata, de buscar
llevar herramientas y posibilidades para que las personas que están en una situación económica más vulnerable puedan acceder a otra oportunidad, a otra vida, acceder a hacer otra cosa, ¿no? Y me parece que más allá de todo lo que dijeron sobre las pibas, sobre si sus cuerpos, sobre si sus Instagram, sobre lo que manejaron y vulneraron aún más sus vidas, me parece que es importante tener conciencia que el trabajo era algo que ellas no pudieron acceder. No sé si quieren sumar algo más. Quería comentar que, bueno, con el gobierno de Milei en realidad él vino a destruir todo lo público, todos los programas, todo lo que puede ayudar a las minorías, bueno, con el tema de los jubilados, los discapacitados, todo para él es destrucción. Él no quiere a su país, no quiere a su gente. Con respecto al femicidio, a principio de año se estuvo hablando mucho el tema para sacar ese tipo agravado del Código Penal que se ingresó en el 2012. Y bueno, la idea para él era como que no existe el femicidio porque si no es una desigualdad entre el hombre y la mujer, porque no puede ser que si un hombre mate a una mujer tenga una pena mayor. Ese era el argumento. Lo que es irreal, porque si un hombre mata a una mujer en una misma condición en que una mujer mata a un hombre, la pena es homicidio simple. El femicidio es la figura agravada del homicidio y es en contextos de vulnerabilidad de la mujer o la comunidad LGTB y es también en contextos en donde a la mujer se la trata como una cosa que no pasa al revés. No, entonces, ese es el tema. El presidente viene a destruir su propio país y a todos los grupos minoritarios y nos deja sin derechos y bueno, ese es el punto, sin programas, sin derechos y cada vez estamos peor estructuralmente. Y aparte estamos cansados de escuchar mujeres que van a denunciar en las comisarías y que no las escuchan y que no les toman las denuncias. Realmente es terrible. Y se cuestiona siempre a la víctima. O sea, algo habrá hecho, algo... O sea, no, descreen totalmente de la víctima. Es terrible. Sí, es el eje de colocar justamente sobre la víctima para no hablar de lo que está sucediendo, ¿no? Y acá nos vamos a meter un poquito en este tema que mencionábamos del narcotráfico, ¿no? Ya vamos a decir así, no es novedad que el narcotráfico está en la Argentina. Eh, no tenemos registro de que estemos en la misma condición que las mujeres de México, por compararnos con alguien, pero sí es cierto que el narcotráfico está. Y uno dice, como para sacarlo del concepto sensacionalista, ¿no? Que uno dice, no, el narcotraficante, el que usa autos grandes, no sé qué, no sé cuánto, que... Espera. Bajemos la espuma y miremos qué hay. Sí, Sonia, lo que pasa es que hay también una intención de que se vea al narcotraficante con esa figura, ¿no? Hay todo la otra vez escuchaba a alguien que hablaba en México, esa cosa hay hasta series, ¿no? Que se hicieron muy famosas las series en relación a la vida del narcotraficante y de las mujeres que acompañan a los narcotraficantes. Entonces, también hay toda una intención de mostrar cómo es la vida del narcotraficante. Entonces, esto que estás por decir vos es fundamental porque hay que correrse de eso cinematográfico, ¿no? Hollywoodense. Totalmente. Y empezar a ver qué pasa. ¿Qué pasa después de tanta espuma, no? Después de tantas cadenas de oro, tantas camionetas, chicas desnudas bailando, porque supuestamente, coincido plenamente, si hay series de Netflix que te invitan a querer ser, te invitan a querer ser parte, participar, formar, llegar un día a tener tus chicas, como todo este discurso, me parece que está bueno que lo pongamos sobre la tierra, como dicen, hey hermano, esto es Argentina. Y acá en Argentina lo que sucede es lo siguiente, cuando el Estado está presente, cuando el Estado es para el pueblo, gobierna para el pueblo y tiene políticas para el pueblo, el narcotraficante no tiene lugar. Cuando hay redes comunitarias que son fuertes, que acompañan a las barriadas, que acompañan
a las situaciones de vulneración, el narcotráfico o el narcotraficante, la estructura del narcotráfico no entra. ¿Por qué? ¿Por qué lo decís tan convencida, sería, no? Porque existe todo un sistema de donde el Estado viene a acompañar, como decíamos con los programas, donde el Estado viene a estar presente y ese Estado presente garantiza que las personas que no consiguen un laburo, que no pueden terminar de estudiar y demás, no tengan la primera opción, que es salir a vender o salir a prostituirse en función del dinero inmediato que le puede ingresar. Hay un libro que está muy bueno, es de Rita Segato. Rita Segato tiene gran estudio sobre el tema del narcotráfico y la prostitución y las mujeres, y nos plantea justamente esta idea de cómo se marca de marcar, literalmente, no de enmarcar, de marcar los cuerpos de las mujeres víctimas del narcotráfico. Y el narcotráfico no es un sistema aparte, ¿eh? También es un sistema patriarcal, también es un sistema capitalista y es un sistema que avanza cuando el Estado se retira, cuando el Estado te cierra universidades, cuando el Estado te desfinancia las secundarias, cuando el Estado te desfinancia los programas, cuando el Estado te desfinancia las promotoras que van a verte, cuando el Estado te desfinancia la ley de formación en educación sexual, cuando el Estado se retira, ¿quién es el que viene a darte la solución tipo palmada en la espalda? El narcotráfico. ¿Es malo el narcotráfico? No, no, no se trata de malos o buenos. Se trata de que somos una democracia, vivimos en una sociedad democrática y el Estado debe de funcionar a favor del pueblo y debe de gobernar para el pueblo. Y en esa interpretación y en ese manejo es que cuando el Estado se retira, los caranchos aparecen. Rita Segato tiene un libro que se llama, las ¿tienes ahí el libro? Estructuras, ahora se me fue de la cabeza. Que justamente plantea cómo le hacemos frente al narcotráfico. ¿Cómo hacemos para que no, no es ese. Estructuras elementales de la violencia es uno de ella, pero no es este. Ese habla de violencia, de todo tipo de violencia y cómo nosotros podemos evitar caer en esos tipos de violencia. Se me fue, lo tenía acá y se me fue. Claro, es el primero que te figura, las estructuras mentales de la violencia, sí. Ensayo sobre el género, No, no es ese. No importa. No importa, uno de los Se me va a libros que venir. escribió. Ahora se me va a venir. Ahora se me va a venir. Ahora se me va a venir. Lo que decía es que fundamentalmente el libro plantea esa. ¿Cómo es? La escritura en el cuerpo de las mujeres asesinadas en Ciudad Juárez. Ella hace todo exactamente, hace todo un desarrollo porque ella va a México a hacer una entrevista, lo voy a resumir muy brevemente, tiene que salirse porque los narcos justamente cuando ella iba y decía, acá hay un paraestado, hay un segundo estado, está el Estado de México y hay un segundo estado. El segundo estado es manejado por narcotraficantes. Ese segundo estado no es que no lo sabe, no es que el primer estado, el estado que todos conocemos, el oficial, no lo conoce. No, sí lo conoce. Exactamente, y tiene conexión. Sí, es el Estado narco cuando sí que están en paralelo, que el más próximo al pueblo es ese, el narco, porque el Estado, como decías vos, se retira, es un Estado ausente. Claro. Exactamente. El Estado narco está protegido, puede hacer todo lo que hace porque está conectado con el gobierno oficial. Todo, ellos saben perfectamente lo que pasa. Exactamente, lo que plantea ella, además de cuestiones de análisis económicos, en donde dicen de dónde saca la plata que se ocupa para solventar toda esa vida que mencionabas, Lu, que de repente, ¿no? Como esos lujos y demás. ¿Cómo es que, vamos a decirlo así, cómo es que una casa donde vive un narcotraficante no paga los impuestos? Como cosas que van, ¿no? En esta mano de situación. Ella particularmente tiene muy buenas reflexiones en ese libro, lo recomiendo porque la verdad, en este momento en el que estamos atravesando
la retirada del Estado y la avanzada del narco, no solo en Florencio Varela, en donde sea Rosario o el lugar que a uno se le venga a la cabeza, también existen estas situaciones de narcomenudeo en la inmediatez de Capital Federal. ¿Y esto por qué sucede? Porque, como decíamos al principio, es la única opción, es la opción más inmediata para tener un ingreso económico. Pero ¿qué pasa si vos a ese pibe mal llamado soldadito le quitas esa posibilidad porque le brindaste otra? Y la verdad es que va a elegir la mejor, porque cualquier persona que tenga necesidad y tenga dos opciones y siempre va a elegir la que mejor le convenga. Y la más Entonces, rápida, la más la más rápida. rápida, sí, sí. Entonces, me parece que es elemental entender esto porque no se trata de un pibe que vende o de alguien que se prostituía porque andaba en la mala, era una mala persona. No, no, estamos hablando de todo el contexto, que esto es lo que decíamos, todas las causalidades que llevan a este final, a esta situación, que como sociedad tenemos que darle un parate, ¿no? Y aparte, a ver, esto que hablabas del narcotráfico, lo que tenemos que ver es estas dos caras de la moneda. Porque por un lado, o sea, por decir algo, en la punta de la pirámide tenemos a este narco, ¿sí? El que provee droga. De un lado del mostrador tenés un chico o un alien que lo hace por necesidad, porque necesita el dinero para comer, para subsistir, para lo que sea. Pero del otro lado del mostrador, el pibe, la persona, el hombre, la mujer, que va a acudir a esas drogas, es porque también necesita para vivir, porque no puede con su propia realidad, porque volvemos a lo mismo, hay un Estado ausente, un Estado que no le da una salida, por más que muchos critiquen el tema de los planes. Un plan le puede servir para el colectivo, para el viático, para ir a buscar laburo, para por lo menos tener algo para llevar a esa noche a su casa. O sea, también necesita una vía de escape y por eso recurre a la droga. Obviamente que no está mal, pero también hay drogas que son legales como el alcohol y demás y nadie dice nada de eso. O sea, el tema está también, el cigarrillo, claro, pero hay una necesidad de escapar de esa realidad que también, que es el Estado el que tiene que estar, por lo menos en otros tiempos, en épocas peronistas, en época de Cristina, el Estado estuvo fuerte y estuvo como ayudando a toda esta gente. De hecho, me acuerdo el fitness, que era el secundario en pocos años, que te permitía este, cambiar, o sea, esta movilidad social, que no es una movilidad de que voy a ganar más, es una movilidad de que me da conocimiento, o sea, un poco lo que hablábamos en otros programas. Permite también elegir, porque sí, en el fondo también se trata de eso, Albert, de que uno pueda, que tenga la opción de ganar un mejor sueldo. Esto de, hablamos la vez pasada y la anterior también, tenés más posibilidades, tenés más preparación y podés acceder a un puesto un poquito mejor, para vivir un poquito mejor. Pero cuando te quitan estas posibilidades, bueno, pasa esto. Cuando el Estado está ausente, aparecen, ¿sí?, otros paraestados, que está muy bueno ese término, la verdad, esto de que no están aparte, están al lado, o sea, conviven, y esto que decía Gloria también, reforzar esto de que hay una convivencia y hay miremos para otro lado, total, esto no está pasando, no fue un femicidio, fue un femicidio, perdón, fue un ajuste de cuentas entre narcos. Sí, pero en el medio quedaron 3 pibas. En el medio ya no está ni Brenda, ni Morena, ni Lara, sin importar si una llevó a la otra, sin importar si ellas exhibían sus cuerpos. Quitemos eso del foco. Eso no es lo importante. Lo importante es que las mataron a las 3, ¿sí? Y que hoy ya no están. Sí, algo que también es, y olvidé lo que iba a decir, porque no sé por qué, Porque pero es la hora, es la es hora. la Es hora. la hora de hacer una pausita. Albert quiere Vo tomar algo. voy a leer un Seguimos, breve seguimos. párrafo de del libro que les recomendaba recién. Dice así Rita Segato en un apartado: "Para mí, este tipo de estructuras de relación que he descrito representa la trampa final de la democracia, un golpe a la misma que le llega desde abajo. No sorprende entonces el ataque de los sicarios al servicio de las organizaciones criminales contra las organizaciones comunitarias que intentan politizar los barrios, construir practican la reciprocidad y popular alternativa.
El antagonismo entre las dos formas de organización es total. La organización criminal opera por fuera de la ley, pero no nos engañemos porque, por otro lado, opera, como surge de lo dicho más arriba, perfectamente dentro de la lógica del capital. Por lo tanto, la construcción de economías alternativas, populares, basadas en la reciprocidad y en la ayuda mutua, se encuentra en el campo enemigo, lo que es un obstáculo para la expansión de su mercadeo. Al mismo tiempo, la organización comunitaria ofrece una alternativa de sobrevivencia para la gente que al no tener esa opción no aceptará la muerte como proyecto de vida. Es esencial que no exista esperanza alternativa para la expansión del capital en la segunda realidad, esto es el segundo, con su correlato de guerra y muerte como forma de vida. Solo cuando no existe opción, la gente se deja entrampar por esa escena. Es por eso que la organización criminal destina mucha munición a extinguir el conjunto de oportunidades basadas en la solidaridad y en la organización comunitaria. Impecable, impecable y la verdad que todo lo que ibas leyendo nos resuena, ¿no? En estos momentos y esto de que cuando está ausente alguien, hay otro que siempre va a aparecer, ¿no? Y ofreciendo esto. Y, y retomo por ahí un poco lo que decía Albert, el tema de los planes, de estas cuestiones. Siempre está bueno conocer qué porcentaje representan los planes, los benditos planes que tanta gente habla de que, bueno, le doy plan a él y me quedo yo. No, vos no te quedás sin nada, porque de hecho todos tenemos alguna tarifa social, lo que pasa es que hay tarifas sociales que son VIP y otras que aparentemente no. Entonces, el plan y planes hay en todo el mundo, ¿sí? Para muchas personas que por ahí desconocen, yo que suelo hablar con algunas personas que me dicen que no, que los planes, que esto, que lo otro, hay planes en todo el mundo. Francia tiene planes, Europa estamos hablando, ¿no? Primer mundo. Y Estados Unidos, ni les digo, está lleno de gente que cobra planes. Así que no es un invento argentino el plan, ¿sí? No lo inventó Cristina el plan. Qué buena la aclaración. Eh, Bueno, ¿qué nos queda con esto, no? Porque es difícil sacar como la frase, saquemos algo bueno de esto. Es muy difícil, es muy difícil. Yo creo que es importante hablar de tener en claro esto. No estamos hablando de ellas por respeto a ellas puntualmente. No nos parece, no solo de mal gusto, nos parece esquivarle al tema. Hablar de estos femicidios nos lleva a hablar de esto que estuvimos hablando, de la retirada del Estado, de la retirada de los diferentes acompañamientos presupuestarios que tenían los programas, el cierre de diferentes programas, el desfinanciamiento de otros. Hablar del triple femicidio nos lleva justamente a hablar de estadísticas, nos lleva a hablar del discurso de odio que se ha escuchado, nos lleva a replantearnos y a seguir dando la batalla por el feminismo para que todas y todos y todes podamos comprender que no nos puede dar igual un chiste misógino como no nos puede dar igual que se viole o se mate a una mujer, a una diversidad, por el solo hecho de una cuestión de género. Claramente nos invade mucho el dolor, pero también nos invade mucho la bronca, el hartazgo que nos trae, que nos recuerda todo el tiempo del tener que seguir en la batalla, porque no puede ser que se instalen los discursos de andaba por la mala vida, algo habrá hecho. Entonces, con esa intención, con esta fuerza que nos caracteriza desde el Centro Político Cultural y desde nuestra organización, nos convocamos. Ayer hubo una marcha que se realizó en la Plaza de Flores, donde ellas trabajaban, pero para el sábado tenemos otra nueva marcha convocada desde todos los sectores, no importa si estás o no dentro de un partido político, dentro de una asociación civil, lo importante es que salgas a la calle y pongas tu voz diciendo que paren de matarnos, que todas las vidas importan,
no es que porque estaban en situación de prostitución o trata, son menos importantes que cualquier otra persona. Son tan importantes como cualquiera de las que viene este sistema matando cada 35 horas. Por eso le convocamos a juntarnos justamente el sábado a las 16 horas en Plaza de Mayo para marchar hasta el Congreso. Bueno, continuamos. Ahí nos acomodamos. Rapidito volvimos. Tenemos una invitada, nuestra querida compañera Sole, que te vamos a estar entrevistando, Sole. Te vamos a preguntar, ¿qué pasa el 26 de octubre? Hay elecciones. Bueno, Ahí a ver. va. Más ¿Y cerca. qué se eligen? Senadores, diputados en la ciudad de Buenos Aires. Muy bien, sí, diputados Están y haciendo una senadores para el Congreso. Elegimos nuestra representación de la ciudad en el Congreso. ¿Qué tiene de novedoso esto de la votación del 26? Bueno, que tenemos una boleta única, que a ver si tenemos por acá. No hay. Teníamos una impresa, porque Sí. las oficiales las va a tener solo el presidente o presidenta de mesa, pero tenemos una gigantografía que no sé si la vamos a traer. ¿La traemos? Dale, la traemos. Ahí va. Esa, Albert. Y Vamos. esa boleta única se llama Ahí boleta va. única papel. Claro. Bien, ahí se ve. Bueno, es una boleta única que tiene ahí todos los candidatos senadores a diputados. Y bueno, hay que marcar los 2 ítems, no olvidarse de eso, porque bueno, si no queda nulo o la categoría no se toma si no está marcada. A ver qué más. Claro. Busquemos nuestra lista, ¿eh? ¿Y cuál es nuestra lista? Importante. ¿Cuál es nuestra lista? Fuerza 503. Patria. Fuerza Patria. Puerta Patria, 503. 503. 503, ahí va. La banderita argentina. Y Hay que marcar los 2. ahí va. El de ¿Cómo es eso? arriba y el de abajo. Muy bien. ¿Por Marcar. qué? Porque si no queda. Porque si no, queda en blanco la categoría si no se marca. Eso es lo que decía. Claro. Y si lo haces mal, queda nulo. Che, el otro día acá el compañero de técnica dijo, si me equivoco, ¿puedo salir y pedir otra? ¿Ustedes qué opinan? Ah, Si me equivoco, ¿puedo salir y pedir otra? Esa sería una muy buena pregunta para la autoridad de mesa. ¿la sabemos? No la sabemos. ¿Podemos Investigar. ¿Se tiene que dar otra? ¿Sabíamos Bien. eso? Sí, podemos rechequear. ¿Ah? ¿Sí? ¿Hay certeza? Ahí dicen, nos confirman por cucaracha que efectivamente te tienen que dar otra. Bueno. Obviamente uno no sale y dice, che, me equivoqué, no, yo quería votar a Fuerza Patria porque eso es voto cantado, claramente. Esa parte no. Uno dice, che, mirá, estaba un poco dudoso. Bueno, nada, salí y bueno, quiero otra boleta. Bueno, qué importante. Entonces vamos con el documento ese día, vamos bien temprano, nos acercamos a la autoridad de mesa, le decimos acá tenés mi DNI, te lo chequean y te entregan, ¿no? La boleta única, una lapicera. Yo creo que también, no sé si se podrá llevar también por las dudas, nuestra propia lapicera, pero bueno, sería Ya. bueno. Claro, y hay algo que decían el otro día, estaba viendo un videito, que decía que justamente cuando te dan la hojita tiene que estar firmada, ¿no? La hojita Sí, te la esa dan hay que estar así, mirar, sí. te la dan no sé si abierta, doblada, no sé cómo la darán, porque es la primera vez. Es todo nuevo. Claro, lo Ahora que sí sé es que tenés que chequear que tenga la firma del presidente de mesa. No sé si la de los fiscales, eso sería una gran duda también. Yo trayendo dudas sobre la elección. A medida que nos vayamos acercando a la fecha, seguramente vamos a tener más información, así que es importante que nos sigan escuchando y nos sigan viendo por YouTube para tener más información y menos dudas. Genial. Sí, por supuesto que vamos a hacer, obviamente, vamos a necesitar que quien quiera, se sume a fiscalizar para nosotros y obviamente vamos a estar haciendo la formación para ello y sacando todas estas dudas. Y también si no querés fiscalizar, pero te querés sumar ese día o darte una vueltita por acá, bienvenida sea. Así que bueno. Bueno, muchísimas gracias, Sol. Gracias, Sole. Ella es la que está en la puerta del CPC junto con Cristina, que la próxima vez la vamos a llamar a Cristina, que venga para que esté acá con nosotros también un ratito y haga un relevo, un toquecito. Así también refrescamos un poco las personas que estamos acá sentadas. Claro.
Bueno, decíamos entonces que Bien. tenemos la boleta única papel, que es una boleta que es por primera vez que vamos a tener este sistema de votación. ¿Qué más? Que teníamos que ir con el DNI, que es el 26, y que obviamente estamos muy, muy interesados en que nos acompañen con el voto, porque también es clara decisión de nuestros gobiernos acompañar a los pueblos, ¿no? Y después del bloque tan fuerte que tuvimos en la primera parte del programa, mejor dicho, toda la primera hora, creo que es importante también hacer una reflexión sobre nuestros candidatos, sobre quiénes son los que están, ¿cómo se dice? Propuestos para formar parte del Senado, para formar parte de diputadas, diputados. Y qué hay de fondo, ¿no? Porque uno dice, bueno, es una elección, sí, de senadores, de diputados, ¿y para qué sirven, no? ¿Y para qué? Porque muchas veces dicen, no, esas no son importantes, esas Qué son... buena pregunta, ¿para qué sirven? ¿Para qué sirven? No, no, Sí, sí. es vital para esto que veníamos hablando de la democracia, ¿no, Glo? Como es importante también saber eso. Si queremos que las cosas cambien, hay que votar. No nos sirve quedarnos quejándonos en la casa, renegando. También la otra es tratar de participar así de agrupaciones, de comprometerte por ahí un poco más con lo que está pasando en la sociedad. Así que son la participación en agrupaciones o el voto es súper importante para poder cambiar las cosas. Si no, o sea, quedarnos quejándonos no nos sirve de nada. Así que bueno, algo hay que hacer para cambiar la situación en la que estamos. Sí, también sostener nuestro sistema democrático, ¿no? Que costó mucho, que muchos compañeros y compañeros perdieron su vida. Recordar que todavía en nuestro país existe la figura de desaparecidos y desaparecidas y desaparecides, así que parece que fue hace mucho, pero en realidad no fue hace mucho. Entonces, sostener el sistema democrático es también fundamental y es responsabilidad de todos nosotros como ciudadanos, ¿no? Es una responsabilidad y un derecho ir a votar. Entonces, recordemos esto y hagámoslo con el compromiso que corresponde. No tenemos que olvidar también de que el Congreso, ¿no? O sea, las dos cámaras, tanto diputados y senadores, de alguna forma funcionan como contralor del Poder Ejecutivo. Y en la medida que nosotros pongamos gente que realmente esté del lado del pueblo, se va a poder controlar esto. Si no, si llenamos todas las bancas con gente de esta derecha neoliberal, va a ser muy difícil que el Estado vuelva a ponerse en pie, ¿no? Sí, es muy difícil y vamos a hacer como, si quieren, en este bloque, hablar un poquito de la situación particular de los centros culturales. Somos un centro cultural, como ya lo dijimos en nuestra presentación. Somos un centro cultural, político-cultural, que depende de nuestra organización, que se llama El Hormiguero, que también se llama como nosotros nos llamamos como ellas. Justamente nosotros dentro de los candidatos y candidatas que tenemos para ocupar las bancas, como decíamos, en el Congreso, tenemos a nuestra compañera Agostina. Nuestra compa Agostina, más allá de ser una persona totalmente amorosa, un día esperemos poder tenerla con nosotros acá para poder entrevistarla y demás. Eh, Digo, es una compañera que le pone mucha garra a todo lo que es la representación cultural. Entonces, hace un tiempito se estuvo haciendo lo que es el análisis de la situación de los centros culturales. No sé si quieren comentar un poquito sobre eso, que estuvimos viendo, cómo está la... O sea, bien sabemos que durante la época del 2020, el 2022, los centros culturales fueron muy afectados porque eran centros comunitarios donde la gente se reunía. Claro está que con un aislamiento y con una disponibilidad ¿cómo era esto? Aislamiento preventivo y demás, obligatorio, uno no podía sostener una actividad. Imagínate vos ir a un recital y tener que estar 2 metros de distancia unos de otros. No te dan los números. No, Primero no. que no te dan los números para cubrir ni siquiera los gastos de luz. Entonces, como un poco
los centros culturales tienen esa situación, que se vieron muy afectados, más aún que en Ciudad de Buenos Aires no hubo apoyo para los centros culturales, como sí en todos los diferentes segmentos. Quizás se tuvo una mirada un poco más abarcativa, los centros culturales fueron uno de los que las pasaron muy mal. Y esto lo que nos lleva también a tener un presente un poco más adverso, ¿no? Porque después de esa situación intentamos reponernos de la deuda que tomó Macri y la verdad es que si uno tiene que recortar y un poco empezás por la cultura, empezás por esto de ahorrar un poco y no salir tanto. Y entonces nos da como que en la actualidad los números para los centros culturales y no están tan buenos, porque hoy por hoy la sociedad, la verdad es que la está pasando, no quiero decir como el culo, pero la está pasando mal. Claro, es que lo primero que recortás son las salidas, claro. Pero más allá de eso, fíjate que el gobierno tenía el Ministerio Cultura, era un ministerio, lo bajó a la categoría de secretaría, porque evidentemente no le interesa lo que es la cultura. Pero ¿qué pasa? ¿Cuál es el rol de un centro cultural? Como por ejemplo el CPC, donde tenés actividades para hacer. De pronto podés pertenecer a un grupo de teatro, teatro comunitario, podés aprender a armar como luthier, aprender a armar un instrumento. O sea, hay diferentes cursos, talleres que funciona como medida de contención, justamente para no estar en la calle. Bueno, no puedo estudiar, pero puedo quizás aprender un oficio, del luthier, ¿por qué no? O sea, es un lugar de contención donde hay un apoyo escolar, donde hay... Claro, claro, Sí, bueno, bueno, como decía Alberto, a nivel nacional se bajó la categoría de ministerio a secretaría, que depende directamente de presidencia, así que bueno, eso ya habla del, del poco, del poco interés en la cultura y en lo popular, porque en ese mismo eje, acá en la ciudad de Buenos Aires, sabemos que hace muchos años estamos sufriendo, como en muchas otras ciudades, pero abordados desde, desde una perspectiva mucho más neoliberal e individualista, los procesos de gentrificación en una ciudad como Buenos Aires hace que eh, los precios de los alquileres, los precios para compras, ni te cuento, se eleven en detrimento de estos lugares. En la ciudad de Buenos Aires siempre los centros culturales estuvieron en el mismo lugar porque son creados por la comunidad en su alrededor. Los va creando, les va dando vida. Y si de golpe le piden el local porque necesitan hacer un edificio para Una vender, torre, claro, claro, una las torres. torre, no Sí. tienen a dónde ir. Y después también, no hay, como decía Sonia, no hay política pública en la ciudad para Para lo popular, fortalecer. Mateo, porque vos, discúlpame que te interrumpa, ahí lo que vos dijiste que a esta ciudad no le interesa la cultura, ahí yo difiero porque no es que no le interesa la cultura, no le interesa la cultura popular, Exacto. porque así mismo uno puede mirar en la página del gobierno de la ciudad, que yo suelo entrar bastante para ver algunas cuestiones de educación, algún tema de eso, aparece todo el tiempo el tema de los famosos festivales que se dan Sí, acá en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, estuvo el Festival del Tango, Internacional del Tango, donde viene mucho extranjero, pero cuando vos mirás la grilla de actividades, la mayoría son pagas. sí. Entonces, hay algo de lo popular que al gobierno de la ciudad no le interesa. Sí le interesa la cultura, que la calle Corrientes esté llena de teatros, que de hecho, por suerte hay mucha oferta teatral, sí es cierto, pero ¿quiénes acceden al teatro? ¿Quiénes? Exacto. Si es Porque que las no entradas, si no lo sí, llevamos de acá del CPC y tal ya que cual. estamos A ver, en sí, teatro, bien. ya que me tirás Lo la del posta con el teatro teatro, popular. el viernes Sí. Tenemos una obra tenemos de una obra teatro atentamente atentamente. por segunda vez en el establecimiento, dirigida y protagonizada por Leonor Benedetto. Leonor Benedetto, Nada más y para nada nada menos que más y es nada una menos. obra, creo que me pongo los anteojos, Sí, sí, sí. es una obra de teatro basada en la lectura de nuestra literatura epistolar, es decir, cartas. Ya que estamos de cultura, vamos a Bien, hablar, bajar buenísimo. un poco al barrio de cartas.
que, y cartas y poemas de Borges, Machado, Benedetti, Cortázar, Faustino Sarmiento y Purredón, y también de la Peñalosa, entre otros. Es una propuesta que invita a un viaje por la historia nacional. También Leonor está acompañada por una excelente música y un excelente músico, que es en teclados Hernán Valencia y Alicia Fernández en guitarra y voz, que acompañan y emocionan junto con Leonor. Así que están invitados ¿Cuándo? ¿Cuándo para es, Mate? el viernes Este, que viene, el 3, el viernes viernes 3, 3. acá en Mañana, nuestro sin centro. ser mañana, el próximo. Exactamente, en nuestro Exacto. centro político y cultural, y es para acceso a todas las personas. Sí, también estamos invitando especialmente centros de jubilados, personas de la tercera edad, Claro. o la cuarta, la quinta, la que quieran venir acá Sí. para ver a Leonor. Y también, ya que estamos haciendo propaganda, el Mañana, mañana viernes, 26 de está la septiembre. milonga Cara de Perro, a Cara de Perro a las 21 horas. Milonga a Cara de Perro, edición Congreso. Entrada es al sombrero, acá en el Centro Político Cultural El Hormiguero, Hipólito Yrigoyen 1440, a las 21 una clase para todos los niveles con Anto y Rosario. A las 22 se abre la milonga y la pista y la música en vivo por Mujercita Barrabalera y Juan Lastra. Después nos quedaremos bailando o bebiendo o comiendo pizzas hasta las 3 de la mañana, 3 y media, Muy bien, un eso es lo poquito más. popular, es lo que nosotros acá hacemos y tenemos en el CPC, así que Sí, están invitadísimos. como hablas vos, es una milonga que el gobierno de la ciudad no le No, interesa tener, le interesa tener, como decías vos, ese gran festival de tango sí, y los centros internacional, culturales controlados por ellos, porque el gobierno de la claro. ciudad tiene centros culturales con una lavada de cara de todo lo Sí, popular y bueno, estos excelentes murales solo se ven acá. lo que hicieron en el Gracias. CCK es increíble, que ahora le pusieron hasta otro nombre, pero bueno, para nosotros va a seguir siendo el CCK, saquen la figura de Néstor, lo que sea, va a seguir siendo CCK, así que ahora se llama algo así como Palacio Libertad, no sé qué cuestión le pusieron. Hay mucha movida también, pero de vuelta, es el tipo de cultura que al gobierno de la ciudad le interesa, que no es popular, ¿sí? Así que bueno. Y con relación a esto que decía Sonia, ahora continúa Sonia un poco con los números, se hizo todo un análisis, nuestra compañera Agostina hizo todo un análisis en relación, y su equipo, ¿no? Agostina con su equipo, todo un estudio en cuanto a los insumos en relación a la discusión sobre cultura. Claro, lo que plantea es justamente que se condice con la suma de la crisis, de arrastre, los múltiples factores que hay, como decía Alberto, los cambios en los hábitos del consumo, ¿no? El encarecimiento de los insumos por el crecimiento de los envíos a domicilio y demás, es toda una desprotección absoluta a la industria editorial, por ejemplo, ¿no? Y planteaban que a través de la ley Bases, el gobierno de Milei planteó la derogación de la Ley de Defensa de Actividades de Librería, la Ley de Precio Único, que establecía un precio uniforme para los libros, asegurando una competencia equitativa entre editoriales de grandes y pequeñas, ¿no? El colapso de las pequeñas editoriales y librerías pone en riesgo la bibliodiversidad. Por ejemplo, dice, cuando Reino Unido suprimió el precio fijo, cerraron 500 librerías independientes. A esto se le suma la apertura de importadoras que termina de arruinarlas. En el caso del sector audiovisual, es de público conocimiento la paralización del INCA, ¿no? Acá está, acá enfrente, y cualquier fuente de financiamiento estatal. A esto se suma que la política del congelamiento artificial del dólar, como la ANCA antiinflacionaria, tornó prácticamente inviable la realización audiovisual en el país. Todo lo que conlleva a que lo que serían las productoras locales como internacionales opten por filmar en Uruguay. Esto como apenas algunos datos, o como por ejemplo que en su momento decidieron ir en contra del INT, que es el Instituto Nacional del Teatro también, ¿no? Como son todas medidas y
Alternativas siempre, ¿no? Que Claro, tienen. todas medidas y acciones que Sí. toman contra Lo los popular. sectores más populares o los Sí. sectores de producción nacional. Y me parece que hablando de la campaña, hablando justamente de los espacios culturales, es importante tener en cuenta que estas medidas se toman, como decía Alberto, en esta línea de correlatos. Si el Ejecutivo realiza una acción, estas acciones llamadas decretos o, no me salen, son decretos o me salen ordenanzas, pero no son Ordenanzas. ordenanzas, resoluciones, perdón. Resolución. Ahí está. Eh, esas medidas, algunas de esas medidas pueden ser revisadas por el Congreso, esto es lo que Claro. decía Alberto, ¿no? Y en esa línea es muy importante también justamente poner gente en el Congreso que nos habilite a defender los intereses populares. Dicho de otra manera, todo lo que en materia eh, de deuda, por ejemplo, tome el Estado, debe ser avalado por el Congreso. U otro tema para tener en cuenta de qué sirve el Congreso, por ejemplo, para aprobar el presupuesto destinado a cada materia, a cada Claro. arista, ¿no? Y en esto es que si no se le aprueba el presupuesto que se mantiene, o si no envía el presupuesto que se mantiene es el del año anterior, entendiendo esto que los precios aumentan y todo lo demás, ¿no? Entonces, como por un lado esto de tener presente, también mencionaban ahí en el informe sobre la cultura, esto de tener estacionado el dólar, ¿no? De tenerlo ahí medio planchadito, como tratando de pisarlo para que no se le vaya. Sí. ¿Y a costa de qué, no? ¿Qué habrá entregado o qué querrá entregar este muchacho, no? ¿Qué no Entonces me entregó parece que ya? está ¿Hay bueno, algo que no entregó me, Milei? me parece que está bueno quizás, no sé, ahí, No no sé, sé. porque se lo vio muy contento con Trump en la foto, así que Es muy estaba muy terrible. Yo, contento. la verdad es que cuando vi ese video, para mí fue muy Sí, terrible, es terrible. porque no puede ser, como decía Lilita Carrió, ¿no? ¿Se acuerdan de los pactos espurios con esa definición? No puede ser que un presidente no pueda acercarse al Congreso y comunicar fehacientemente por intermedio de los ministros que quiera o del funcionario que lo desee el detalle de lo que está afirmando y que eso sea justamente evaluado por el Congreso, si se aprueba o no. No puede ser que esto se tome como un bueno, voy a rematar la casa total, en 20 días me voy a vivir a otro Bueno, lado. igual Como, Macri ya lo hizo también antes, ¿no? también. Pidiendo esa cantidad de plata increíble al FMI que no sabemos todavía hasta el día de hoy, seguimos esperando qué es lo que hizo, ¿no? Porque no hicieron rutas, no recortan en todo, así que ¿a dónde se va la plata? ¿A dónde? Hay una mención especial para los compañeros de Grito del Sur que tienen ahí en su Instagram unas plaquitas que se las voy a compartir Bien. leyéndoselas, que hablan justamente de que dice, nada es gratis. ¿Cuáles son los intereses detrás del préstamo de Estados Unidos a la Argentina? ¿No? Y la primera placa nos tira energía nuclear. Argentina es potencia nuclear latinoamericana desde hace décadas. Mientras Milei busca privatizar Nucleoeléctrica, nuestro país se unió como socio contribuyente al programa de infraestructuras fundamentales para el uso responsable de tecnología nuclear de Estados Unidos. Es el primer país latinoamericano en sumarse, pese a haber cancelado el proyecto CAREM, reactor modular de potencia. Estados Unidos también frenó la construcción de Atucha 3, Atucha, no sé si les suena, ¿no? Atucha, Sí, claro, claro. al reactor de diseño y financiamiento chino con el objetivo de desmantelar el desarrollo de la energética atómica de la Argentina. Control del Atlántico Sur. Luego de 3 visitas de los diferentes directores del Comando Sur, es harto evidente que Estados Unidos está más que interesado en el control geopolítico del Atlántico Sur. Antes de la congestión del Canal de Panamá, el Paso de Drake aparece como una vía navegable crucial, así como un punto muy sensible en materia de rutas marítimas. Donald Trump también observa con interés la provincia de Tierra del Fuego como puerta de la Antártida. Laura Richardson, ¿la tienen a Laura Richardson? No, ¿quién es? A ver, contanos. Es la enviada Ah, de Estados Unidos para la Argentina. Es la enviada que estuvo recorriendo la zona de Ushuaia ah, cuando se hizo hace un tiempo lo de las bases que decían que querían poner, en realidad decían que querían poner ¿cómo era?
Algo climático, exactamente, un radar climático, me sale algo así. Sí, y todos sabemos que verdaderamente en el sur lo que querían poner era una base militar. Sí, 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 tal sí. cual. Bueno, estuvo allí, estuvo en la presente y se habla de posibilidades de, ahí está, de instalar una base militar en Tierra del Fuego. Minerales críticos, recién hace un rato habían tirado las frases. En su puja con China por el control de recursos naturales y rutas comerciales, Estados Unidos está interesado en el litio sudamericano. Argentina, junto a Chile y Bolivia, concentran las principales reservas del material. Estados Unidos también tiene en nuestro país proyectos de extracción de plata y cobre y desde hace años operan aquí las empresas norteamericanas Glencore, Newton, BHP, First Quantum Minerals. En 2024, la ex canciller Diana Mondino firmó con el Departamento de Estado un acuerdo sobre minerales críticos. Sí, que son los nuevos minerales que se están utilizando a nivel mundial para hacer diferentes materiales, ¿no? Es como que es una rareza que encontraron ahora muchos científicos y que los utilizan y los tienen como reservas para el futuro porque no saben qué va a pasar en el mundo. Entonces es una fuente también de energía y de poder para ellos, ¿no? Fundamental. Así que es bastante crítica la situación entonces. Y cierro con esta. Vuelvo a agradecer a los compas de Grito del Sur, la verdad es que impecable. Inteligencia artificial. ¿Qué Mira pasa? A vos. ver, ¿qué? La generación de A inteligencia ver. artificial Sí. requiere de infraestructura y recursos Claro. sonantes. Argentina posee cobre, fundamental para este proceso. Sin embargo, el interés de Estados Unidos reside en que nuestro país adopte tecnología de IA estadounidense para la gestión de procesos y alojamiento de datos. En plena carrera por esta tecnología, los yanquis buscan colonizar con su arquitectura tecnológica a países aliados, evitar la llegada de tecnologías chinas y acaparar la provisión de servicios. Así que todo esto engloba esos acuerdos que uno dice, ¿qué cacho está firmando ahí? Toma mate, ¿eh? ¿Qué tal? Bueno, va a trabajar. Se ve que cuando viene de allá viene muy cansado, va a trabajar. Va a hacer muchos acuerdos, cosas. No, y me estaba olvidando de Vaca Muerta, pero bueno, ese lo charlamos después, si Sí. quieren. Es tremendo también. Terrible. ¿Qué tenemos ahora? Ahora Nos fuimos de tema mal, nos fuimos a la miércoles. estábamos con el tema de la cultura. Nos fuimos. Hacemos una pausita. Nos fuimos a la mierda. Ahora venía la Acá. columna de la compañera, ¿no? ¿De derecho? Sí, sí, sí. Sí, sí. Ahí estamos. Antes de entrar a lo mío, estaba pensando cuando hablabas vos, Sonia, de Zelensky, el presidente de, no me sale, Ucrania. Estaba chocho con la ayuda de Trump hasta hace no muy poco, que nada, cuando empezó a pedir todo el territorio a cambio de toda la ayuda que le había dado, ya ahí cambiaron las cosas. O sea, así nos va a pasar a nosotros. Muy contento Milei, pero después vamos a tener que entregar todo el país o gran parte de los recursos naturales, lamentablemente. Bueno, ahora sí sigo con lo mío. Sí, estaba. A ver. Bueno, yo voy a retomar un poco lo que hablamos ya en los 2 programas anteriores y había comentado que para hacer reclamos en defensa del consumidor, el otro día había comentado que podíamos hacer el reclamo en forma personal. Acá tengo los lugares. No sé si esto se puede. Mira. ¿O queda al revés? ¿Queda bien o queda al revés? Bueno, ténganlo que yo voy leyendo. Hay 5 lugares en Cava para poder hacer el reclamo en forma personal. La atención es gratuita y bueno, se hace la audiencia de conciliación ahí, que no hace falta ir con abogado, aunque se puede ir. Y la primera es la subsede comunal 15 en la calle Mujeres de Fraga, 4108. El segundo lugar en la comuna 13, en Avenida Cabildo, 3077. El tercero, comuna 4, calle del Barco Centenera, 2906. El cuarto lugar, puesto de atención ciudadana en Barracas, en la avenida Martín García, 464. Y la comuna 2, en Recoleta, en la calle Uriburu, 1022. Estos son los lugares donde uno puede ir presencialmente. Previo hay que sacar el turno
en la línea que yo les comenté el otro día, que hay que llamar a la línea 147, ahí te van a indicar cómo sacar el turno, pero en realidad el turno se saca online en esta dirección: buenosaires.gov.ar/inclinada trámites. Buenos Aires todo seguido, sin espacio, en minúscula, .gov con B larga, gov.ar/inclinada trámites. Ahí sacan turno tanto para hacer la denuncia online, el reclamo que quieras hacer, o sacar turno para ir personalmente a estos 5 lugares que pusimos en pantalla y que nombré. Vuelvo a repetir, es atención gratuita y en la audiencia de conciliador no hace falta que vayas con abogado, aunque podés ir si querés ir con abogado. Las audiencias de conciliación en oficinas de defensa del consumidor son muy recomendables para casos como sencillos. Ejemplo, tu internet, tu cable se corta, no sé, 2 días al mes tenés un corte. Está bien, te lo arreglan, o el corte de unas horas, qué sé yo, mandas un mensaje o hablas por teléfono a tu proveedor, te lo arregla, pero nunca te reconoce todos estos días que vas perdiendo de no tener servicio. Entonces, es para estos casos así como sencillos, la Oficina de Defensa del Consumidor es súper recomendable. También, no sé, compraste una plancha y resulta que la enchufas y no calienta bien, lo mismo. Son muy solucionables estos casos en las oficinas de defensa del consumidor. Otros casos, como más grandes, ejemplo, te compras un auto y empezó a fallar. Pierde, no sé, aceite por algún lado y es nuevo. Y es difícil que llegues a un arreglo ahí en oficina de defensa del consumidor. No es imposible, lo podés intentar, pero generalmente esos casos donde está en juego como bastante plata por el valor de lo que es un auto, generalmente se judicializan. Pero bueno, para cuestiones chicas es súper recomendable. Lo otro que quería decir es que las personas tienen, además de las oficinas de defensa del consumidor que pertenecen al gobierno de la ciudad, asociaciones civiles de defensa del consumidor. En Argentina hay más o menos 44 asociaciones, 21 pertenecen a CABA, o sea, un montón. El resto, Casi la sí, mitad, Gloria, qué bueno. ¿viste? El resto hay 6 en provincia de Buenos Aires y solo algunas provincias tienen asociaciones civiles de defensa del consumidor. Yo estaba pensando, que yo vengo del sur, estaba pensando que en Tierra del Fuego, Santa Cruz, Chubut, Río Negro, Neuquén, La Pampa, bueno, esos que vienen desde abajo, Sí. suben, no tienen oficina de defensa, asociación de defensa del consumidor, perdón, civiles. Bueno, y otras provincias, Chaco, Misiones, sí tienen Entre Ríos, Córdoba, Santa Fe. Bueno, las tenía por ahí anotadas, pero es como para un dato para que sepan, y lo importante de que también ahí podés ir y te asesoran gratuitamente, te orientan si tu reclamo es relevante para continuarlo o no. Y también esas asociaciones civiles como que prestan su espacio para citar al proveedor y a vos en una audiencia, y también se hace como una audiencia de conciliación que es la que ofrece el gobierno. Estas asociaciones civiles son independientes del gobierno y sí están controladas. El control de que cumplan con todos los requisitos sí la tiene la autoridad de aplicación de la ley, que generalmente depende del Ministerio de Comercio, de alguna Secretaría de Comercio. Eso a veces depende del gobierno, va cambiando la autoridad, pero bueno. Y te consulto, ¿Sí? suponiendo que, bueno, yo voy con algún tema de que, por ejemplo, qué sé yo, Desur me corta la luz cada 2 días y provoca que algún artefacto explote, lo que sea. Ujú. En esta constelación, supongamos que deciden, bueno, de que Desur debería abonarme o sea, retribuirme determinado dinero porque yo perdí, se me quemó la heladera. ¿Están obligados a cumplir eso o cómo se Sí, pueden resuelve? ser sancionados si no cumplen, si se prueba esto de tus cortes. Sí, la empresa está obligada a reconocerte eso. Generalmente te hace una nota de crédito por esos días que no tuviste servicio. O Defensa del Consumidor también tiene como la potestad de tener gente para verificar
que el servicio se está dando en condiciones, con los aparatos debidos, que no hayan pérdidas, también tiene esa potestad para enviar tipo un inspector a ver que esto se esté O prestando sea, bien. personas matriculadas, decís, Sí, Gloria. sí, sí, sí. Está bueno eso, porque a Sí, veces es muy difícil conseguir un o no sé, mandan electricista. inspectores, lo mismo en un Bien. supermercado, si alguien denuncia que hay por ahí mercadería vencida y ya hay varias denuncias, generalmente pueden mandar un inspector, si tienen esa potestad de control también. Bien. Bueno, y después cuando se trata de, qué sé yo, por ejemplo, de Sur, bueno, no sé, acá las empresas, también se puede hacer reclamos a las mismas empresas. Uno ahí después ve bien qué le conviene. O a los entes controladores, ¿no? También, cuando la El empresa, bueno, en realidad siempre se hace a la empresa el primer reclamo. Cuando Claro. ves que no te solucionan, podés Pasas. optar por las oficinas de consumidor o al ente regulador. Sí, importante en esos casos, yo hablo porque a mí me pasó de que hice un reclamo, después te derivan al ENRE y el ENRE, bueno, te da un número de expediente que tenés que seguirlo, Sí, porque si no es como que ellos también apuntan, esto que veníamos hablando, Gloria, en programas anteriores, apuntan a tu cansancio, a que diga, bueno, ya fue, listo, me dieron un número de expediente, ¿qué hago con eso? sí. No, tenés que seguir el caso, insistir una vez por semana, aunque sea mandar un mail, como para que ellos sepan que vos estás ahí y que sos un consumidor consciente, digamos. Sí, 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 que no te vas a quedar tranquilo. Sí. Sí, bueno, eso. Y ahora quería hacer una aclaración porque en el programa pasado vos, Lu, me habías comentado cuando yo dije de la línea 147. Sí, el tema de los datos. El tema de los Sí. datos, si yo había entregado mis datos. Y yo dije que sí porque en realidad no se me había ocurrido negarme, que podría aprobar, pero en Sí. realidad lo más probable es que me digan que no voy a poder hacer el trámite porque nosotros estamos en bases de datos desde que nacemos, en el registro civil cuando nacemos, en la universidad, te compras un auto, estás en el registro de la propiedad del automotor, etcétera, etcétera. El tema de la protección de datos está más relacionado al proveedor, que está obligado a tener ciertas como parámetros para que esos datos no los vea cualquier persona, no acceda a cualquier persona. Vos vas a acceder generalmente con una clave y también está relacionado a que la persona, nosotros, no le demos los datos a cualquiera. Yo había dicho la línea 147 porque había corroborado que era del gobierno de la ciudad y que había corroborado la página. Entonces yo sabía que no estaba hablando con una página que por ahí no era la oficial. Entonces, el tema es que uno como persona lo que tiene que hacer es siempre intentar asegurarse de que estás hablando o estás entregando datos, si lo estás haciendo online, con páginas oficiales. Y lo que hablamos en el primer programa era el tema del cuidado cuando nos mandan mensajes a nosotros, ya sea de WhatsApp o mail, de no meternos a enlaces Claro. que no sabemos ni de dónde vienen. Entonces eso corroborar. Si te llegó de la policía un mensaje que tenés que ir a una audiencia, en vez de que atacarte de pánico y terminar quicleando ahí a ver qué más dice, es ir a ver la página oficial de la Policía Federal, qué dirección tiene y compararla con esa que te llegó, y es una manera de saber si te estás metiendo en una página que te puede meter en un lío o no. Bueno, eso, que no es una cuestión de negarse a dar los datos. Bien, bien. Ese era el tema. Y el otro tema, perdón, ya termino, que hablando con Sonia respecto del tema de las viviendas, que están también ciertos contratos donde la otra parte es un profesional y yo estoy adquiriendo una vivienda, puede ser por casas prefabricadas o algo relacionados, Sí. del derecho que tengo a tener información de los planos, de todos los detalles. Sony me había dicho que si eso no pertenecía al derecho inmobiliario. Y yo en un momento digo, no, pero pertenece al consumidor. Bueno, ya habíamos hablado, porque del otro lado hay un profesional. Pero lo que quiero decir es que en realidad el derecho se integra. Cuando aplicamos la ley del consumidor, no solo aplicamos, se integra con todas las leyes que están regulando, en este caso, si fuera una transacción inmobiliaria, todo lo relacionado a la transacción inmobiliaria. Derecho inmobiliario, código civil, tratados, constitución, todo se integra y siempre prevalece la ley más favorable al consumidor. Eso. Bueno, Muchísimas gracias, Glo. súper La verdad, interesante.
muy claro, muy concreto, muy al hueso, ¿no? Como esta información no te puede faltar. No te puede faltar la columna de Glo, no te puede faltar, no te puede faltar, tenés que escucharla porque en donde vos escuchás algo de lo que está diciendo Glo, claramente es, primero, práctico, segundo, recontra común que vos decís, che, esto me repasa, y en tercer lugar me parece que está bueno esto del principio que hablábamos en el programa cero, esto de conocer tus derechos. Así que muchísimas gracias. Sí, por supuesto. Detalle. Me faltó el tema de. Eso estaba acordando. En la Ley de Defensa del Consumidor no hay un artículo que hable de la protección de la vivienda, pero sí lo tiene el decreto reglamentario de la Ley de Defensa del Consumidor. Y de ahí la protección a este tema. Espectacular, más completo, imposible. Bueno, nosotros estuvimos hablando, pues dijimos que tuvimos un programa muy fuerte, estamos intentando justamente tener nuestro espíritu de programa, tratando de no negarnos a la realidad, tampoco ponernos en un eje de que nos importa muy poco y seguimos con la nuestra, pero lo que sí es importante es que dentro de ese análisis que hacíamos al principio sobre las condiciones que llevaron a la finalización Vulnerabilidad. con esa Sí. vulnerabilidad, con ese triple femicidio, es importante también hablar de las condiciones que son contrarias a esta situación, las condiciones que pretenden acompañar los procesos de ascensión. ¿Cómo es que? No me sale la palabra, hoy estoy trabada. El acompañamiento para que la población pueda tener otra opción. Claro. Y en esa línea venimos con la columna de educación hace ya los dos programas anteriores, charlando sobre diferentes abordajes que se le da a la educación. Y habíamos quedado para esta semana Sí. justamente en hablar un poco sobre las universidades. No solo sobre la importancia, sino sobre toda la historia que conlleva que hoy por hoy existan las universidades públicas y gratuitas, ¿no? Claro. Sí, sí, Así sí. que en esa línea es que vamos a escuchar a Lu, que nos va a charlar sobre este tema. Bien. Bueno, y en relación a que hace poquito también tuvimos una marcha en la que participamos y que, bueno, tiene que ver con el presupuesto universitario que llevó mucho tiempo y que, bueno, es larga la recorrida en relación a la creación de las universidades, pero como estamos en el mes de la educación y también en esto de la lucha para el presupuesto universitario, vamos a hablar un poquito, como dijo Sonia, de la universidad y cómo se crea la universidad en nuestro país, ¿no? No sé si alguno de ustedes, mis compañeros que están acá en la mesa, yo les voy a tirar 3 provincias y años en los que supuestamente se creó. No hagas trampa, Sonia. Sonia se copia. Alberto, no te puedes copiar hoy. Alberto. Y no le preguntes a la IA hoy, ¿sí? Hoy, de acá, sale de tu cabeza. ¿Cuál puede haber sido, en qué año, en qué provincia, porque capaz que no fue acá en Buenos Aires, se creó la primera universidad en Argentina? A ver, vamos. Muy bien, muy bien. Qué gente informada esta, muy bien. Muy bien. Esperen que no terminé, esperen. Bueno, claro, qué barbaridad. Bueno, 3 opciones. La opción 1, Buenos Aires, 1821. Opción 2, Córdoba, 1613. Opción 3, Tucumán, 1914. A ver, ¿quién? La compañera ya dice 2, Córdoba. Córdoba, los jesuitas. Mateo, Córdoba. Sonia. Ah, lo que diga la gente, lo que haga el pueblo. Muy bien, Córdoba. Bueno, sí, efectivamente, la primera universidad a nivel nacional, por decirlo de alguna manera, pero no era nacional porque en realidad en esa época, estamos hablando de 1613, no existía Argentina, no existía ni siquiera los criollos, todavía esa necesidad de ser criollos acá no estaba. Pero bueno, los jesuitas, acá el compañero Alberto habló un poquito de ellos, fueron los primeros en crear el colegio, que era un colegio nacional, para la formación de religiosos y futuros líderes en la provincia de Córdoba, que tampoco era Córdoba, por supuesto, pero es la más antigua de nuestro país. La segunda que se creó en Argentina es la Universidad de Buenos Aires, de 1821, y la tercera universidad fue la de La Plata, eso no sé si lo sabían. ¿Sabían? Bueno, la de la Universidad de La Plata en 1905. Así que ahí tenemos las primeras 3 universidades argentinas. Bien, en relación a esto que decía Sonia y que hoy estuvimos hablando, con este tema que nos atraviesa,
el tema de la necesidad de tener lugares donde uno pueda aprender, formarse y tener una diferencia en cuanto al estilo de vida, la calidad de vida, las opciones. Bueno, no fue fácil tener universidades como las que tenemos hoy en día y las que tenemos que seguir defendiendo y sosteniendo. Un recorrido muy largo tuvieron nuestras universidades, pasaron por varias reformas, pero las más importantes y las que yo les quiero comentar en el bloque de educación tienen que ver con reformas que se hicieron en relación a la UBA, ¿no? En la universidad, que es la universidad bandera de nuestro país. No porque no tengamos muy buenas universidades en otras provincias, tenemos universidades muy, pero muy buenas, las universidades del sur, las universidades del norte de nuestro país. La última universidad que se esperen que lo tengo por acá el dato. La última universidad que se inauguró fue en un gobierno peronista, qué raro, ¿no? Fue en el 2020 y fue la Universidad del Oeste. Después, durante los demás gobiernos, los gobiernos neoliberales y de ultraderecha que tuvimos en estos últimos años, también se crearon, pero se crearon polos de investigación, por ejemplo, ¿no? Que uno tuvo lugar en la Universidad Nacional de La Matanza, y en el que si uno ingresa al link rápidamente puede ver un discurso de Mauricio Macri, muy gracioso el discurso de Mauricio Macri, por cierto, porque les quería comentar acá a mis compañeros, como para hacer una pausita. En el discurso de Mauricio Macri, en la inauguración de este polo tecnológico de la Universidad Nacional de La Matanza, em, muy relacionado con el discurso que tiene el presidente actual, esa admiración en cuanto a lo estadounidense, ¿no? Lo norteamericano. Mauricio Macri lo primero que dice es muy gracioso porque dice que recorriendo el establecimiento, él tiene como el sueño de que sea un Silicon Valley, ¿no? Es como que él, su deseo más profundo, estamos hablando del 2017, ocurrió esto, su deseo era que este polo industrial se transforme en un futuro Silicon Valley, donde los científicos puedan tener acceso a un lugar maravilloso como donde está Google, donde está Facebook y otras multinacionales que sabemos, bueno, lo que generan, ¿no? En todo el mundo. Bueno, es como un cortecito que hago como para que, un dato, ¿no? De gracioso, podría decirse. Bueno, en relación a nuestras universidades, un camino largo que llevaron, muchas reformas. La reforma, por ejemplo, de 1861 es la que nombra a los rectores. Antes no tenía rectores la universidad, entonces había también ahí una cuestión de que solamente podían estudiar los grupos elitistas de nuestro país. Por supuesto que solamente tenían acceso los hombres. Un dato muy, pero muy curioso y que a muchos nos tiene que interesar, que la primera mujer que egresó de la Universidad de Medicina fue Cecilia Grierson. Antes había egresado de la carrera de farmacia otra mujer, pero ella apela para poder estudiar en la Universidad de Medicina, para recibirse de médica, pero muere muy joven. La verdad que no anoté su nombre, disculpen porque no lo tengo por acá, no sé si alguien me puede buscar a la primera mujer egresada, te va a figurar, la primera mujer argentina egresada a la universidad, que no fue Cecilia Grierson. Me sale Piso, o de apellido Paso, no puede ser, es Piso, creería. Sí, es de la UBA. Así que bueno, Cecilia Grierson fue la primer médica egresada en la UBA. Esto fue recién en 1889. Elida Paso, ahí está, no era Piso, era Paso. Elida Paso fue la primera en graduarse en farmacéutica en la Universidad de la UBA. Cuando ella pide seguir avanzando en sus estudios y ser egresada de la Universidad de Medicina, se lo niegan. Y ella muere muy joven, así que su pedido quedó ahí trunco, a mitad de camino. Pero Cecilia Grierson fue la que lo logró. Por supuesto que después le pusieron palos en la rueda, no podía ejercer su profesión, así que le fue bastante difícil. Y después, así que 1861, 1872, 74, la reforma que tuvo que ver con la autarquía de la Universidad de Buenos Aires en relación a la autonomía, que hasta ese momento no la tenía, entonces a partir de esa reforma lo consiguió.
En 1885, la ley Avellaneda, esa ley fue muy importante también porque crea las facultades y deja efectiva la autonomía administrativa. Y después, bueno, en 1918, a partir de un reclamo de los estudiantes universitarios cordobeses, también se logró la libertad de cátedra, que es muy importante acá, nuestra compañera universitaria, bueno, Albert, vos también, qué importante, Gloria también, qué importante la libertad en cuanto a la cátedra. ¿Ustedes pueden sumar algo en relación a esto? ¿Por qué es importante que haya libertad de cátedra en las universidades nacionales? Con respecto a eso, el tema de que cada docente pueda elegir sus textos, que no haya una bajada de línea, ¿no? A ver. Claro, porque en el contenido universitario, como hay una autarquía en los procesos de desarrollo, lo que sería la parte más material, la parte sustantiva de una materia, hay una decisión, si se quiere, del rectorado, de la Lineal universidad, sería, lineal, sí. exactamente, pero esto no implica sesgar ciertos textos que no deban ser utilizados. Al contrario, se entiende la universidad como el complejo de poder entender que diferentes textos pueden generar mayor contenido, Y circular en la claro, universidad. mayor contenido crítico Claro. en el alumnado, en el estudiantado en realidad, ¿no? Entonces, como si se busca profesionales que sean más aptos, se les tiene que dar las herramientas. En esa línea es que se busca justamente que la libertad de cátedra opere para que esto sea efectivo. Claro está que después, con este criterio de la libertad de cátedra, tenés la, como dice, A la ver. vuelta de tuerca, Sí, sí. ¿no? Que te dice, no, por libertad de cátedra yo decido, voy a tirar algo más o Sí, a menos, ver. no hablar de peronismo. Claro, claro. Es como la contracara, ¿no? Es como un poquito una vuelta de tuerca más, Claro, ¿viste? Como claro. siempre para proscribir al Sí, peronismo siempre siempre, están siempre, listos. siempre, siempre. Pero bueno, es también parte del juego, es también parte de esta democracia y que hasta ese momento no existía. Entonces, digamos que esta reforma fue positiva desde ese punto de vista. Después lo que se haga de acá en adelante, bueno, de ahí en adelante fue diferente. Voy a cerrar la columna contándoles que en 1945 se impulsó, ya saben quién estaba gobernando en el 45, ¿quién gobernaba en el 45, compañeros? Perón, muy bien. Se impulsó la creación de nuevos edificios universitarios y dejaron de ser instituciones que albergaban a pequeñas élites, ya que los cambios en las condiciones económicas y sociales, ¿sí? Esto que venimos hablando desde el principio de nuestros programas, de nuestras emisiones, la necesidad de que haya condiciones económicas, sociales que acompañen y eh, esta cuestión de que las personas puedan elegir una mejor calidad de vida. Bueno, eso lo dio el peronismo en Movilidad 1945. social ascendente. Ahí Era la está. palabra, la frase que Sí, no me salía. es Movilidad esa. social ascendente. Bueno, Eso es lo que y a generó. partir de 1945 esto se hizo realidad gracias al impulso del peronismo, por supuesto, y a la sanción de la gratuidad y al establecimiento del ingreso directo que provocaron un aumento sustantivo en el número de estudiantes. Y acaba el dato final. La cifra que dejó el peronismo en cuanto a las universidades fue de 45.000 estudiantes en 1945 a pasaron a ser 140.000 en 1955. O sea, una década pasó y se duplicó, se triplicó la cantidad de hijos de obreros que accedieron por primera vez a la universidad. Entonces, ¿por qué es importante el acceso a la universidad? Bueno, creo que lo fuimos explicando desde el inicio del programa hasta el bloque este, que hacemos el cierre con esto. Importante, importantísimo. Bueno, estamos llegando al final, como decía Lu, ya, pasaditos 5 minutos. Le vamos a dejar nuestras palabras, unas palabras que nos gusta leerlas, nos gusta cerrar con ellas, porque es una forma de agradecer también a todas y todos y todes quienes nos escuchan y nos ven. Así que nos vamos a ver el próximo jueves a las 19 horas con más temas, con más actualidad, con más info, con más técnica, con más sonido, con más música. Así que escuchamos las palabras del cierre y nos vemos el jueves. Muy bien. Quisiéramos tomar un momento para decir gracias.
Gracias por el encuentro de hoy, por la escucha atenta, por las risas compartidas, por las dudas, por las ideas, por la entrega. Lo que hicimos hoy no fue solo ensayar un programa de radio, fue empezar a construir una voz colectiva, fue mirarnos y reconocernos en los que tenemos para decir. Fue darle forma a ese deseo que venimos gestando, que el barrio suene, que se escuche nuestra palabra con fuerza, con alegría, con militancia. Cada intervención, cada gesto, cada silencio tuvo sentido, porque lo hacemos desde el compromiso, pero también desde el amor. Y porque sabemos que la política no es solo trinchera, también es abrazo, también es creación. Gracias por ponerle el cuerpo, la voz y el alma. Esto recién empieza y ya se siente poderoso. CPC por el aire.